Hola, soy Josep Soto y hoy vamos a ver el acompañamiento del bolero 20 años, acordes y acompañamiento. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Tal como os prometí en el vídeo donde trabajábamos la melodía del bolero 20 años, que he visto que habíais puesto algunos comentarios y tal, y bueno, en fin, que parece que os ha gustado la idea de tocar esa melodía, que es muy bonita. Hoy os voy a enseñar cómo tocar el acompañamiento de esta melodía, es decir, los acordes y el tipo de acompañamiento de bolero, para que lo podáis tocar encima, o para que podáis acompañar a alguien que la cante o alguna cosa así. Bueno, entonces, antes de nada, me gustaría explicaros los tiempos que ocupa cada acorde, porque así después también os resultará más fácil tocarlo. Entonces, yo voy a hacer un metrónomo improvisado con el pie, como hice en otras ocasiones, y esto será lo que nos marcará los tiempos que durará cada uno de estos acordes. Entonces, de momento, os digo que el primer acorde es un La menor, ¿vale? Entonces, ahora no voy a hacer el ritmo de bolero, simplemente voy a placar los acordes, simplemente tocar, digamos, solamente en blancas, digamos, como dos tiempos para cada acorde. Entonces veréis. Bueno, entonces, yo voy a poner un metrónomo ahora, con el pie. 3, 4, y la menor. Vale, mi séptima. Otra vez mi séptima. Y la menor de nuevo. La séptima. Re menor. Si semidisminuido. Mi séptima. La menor. Fa sostenido. Si semidisminuido. Mi séptima. Y la menor. Vale. Veréis que hay algunos acordes que ocupan dos tiempos, o sea, dos compases, acordes que ocupan dos tiempos, que es medio compás, y acordes que ocupan dos compases, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta después a la hora de hacer la rítmica. Voy a volver a tocar el mismo trozo, digamos, la misma secuencia, ¿vale? Primera parte, la menor, que sería, empezaría la canción, y aquí va el acorde, ¿vale? Este trozo que he tocado de la melodía es, podríamos llamar, la anaclusa antes de empezar el tema. O sea, y aquí empezaría el acorde. Y esto sería la primera parte, ¿eh? Entonces, vamos con la segunda. La segunda parte empieza con un sol mayor. Os recuerdo la melodía un poco. ¿Vale? Aquí también empieza después de las tres primeras notas, ¿no? Después de las dos primeras notas, perdón. Sería sol, sol, la, y aquí entraría el acorde. Mi séptima, la menor, mi séptima de nuevo, la menor, la séptima, si semidisminuido, mi séptima, la menor,
fa sostenido semidisminuido, si semidisminuido otra vez, mi séptima y la menor. Y esto es todo el tema, digamos, por lo que hace a los acordes, para acompañar con estos acordes. Entonces, ahora vamos con la rítmica. Esto que estaba haciendo también es posible tocarlo así a la hora de tocar los acordes. Para aquellos que todavía no dominéis mucho la técnica de la mano derecha, podéis tocarlo así, rasgueando y ya está. La armonía sonará y la melodía quedará acompañada, o sea, ningún problema. Pero, claro, ahora os voy a enseñar un ritmo, digamos que es un ritmo con una síncopa, digamos que la síncopa que caracteriza el ritmo de bolero y las músicas así más caribeñas o latinoamericanas. Y entonces el ritmo consiste en combinar estos dos bajos, la quinta cuerda y la sexta cuerda, ¿vale? Estos dos bajos van siempre a tierra. A tierra me refiero que si nosotros tocamos un metrónomo, 1, 2, 3, 4, los bajos vale, siempre coinciden con la caída del tiempo. En cambio, el resto de notas que tocamos por dentro, digamos, o las notas que integran el acorde, que en este caso tocaremos con el dedo índice, medio y anular la tercera, segunda y primera cuerda. Estos, hay algunos que coinciden con el tiempo y otros que quedan fuera. Y a esto le llamamos síncopa, digamos, ¿eh? Entonces, el ritmo del pulgar, antes os he dicho que os he hecho este ejemplo, y en realidad este ritmo de bolero se produce así con el bajo. Es decir, que la quinta la tocamos con dos tiempos, o sea, hacemos una blanca, y la sexta cuerda, en este caso en el la menor, y en el mi también, después en otros acordes veremos otras combinaciones, son dos negras lo que tocamos. Es decir que, por ejemplo, voy a hacer el ritmo solamente con el la menor y veréis cómo es. ¿Vale? Entonces veis que es... ¿Vale? Después de la quinta hago las tres cuerdas, tercera, segunda y primera, me espero un momentito, que es ahí donde se produce la síncopa, luego hago otro más corto, luego el bajo de la sexta, otra vez el acorde, bajo de la sexta y otra vez el acorde. Cuando llegamos a la sexta es más fácil, porque entonces es simplemente bajo, acorde, bajo, acorde. Antes es quinta, esperamos un poco, hacemos la siguiente y luego sexta, acorde, sexta, acorde. ¿Vale? Y así es en todos los acordes. Lo que pasa es que esto que acabo de hacer, esto es un compás. Aquello que decíamos antes cuando hacíamos... Esto es un compás. Hay acordes que duran dos, entonces caldrá tener en cuenta que habrán acordes que serán dos veces esta combinación, esta fórmula, digamos, rítmica, ¿no? Que es esta, la repito. La primera, esto es un acorde, ¿vale? En este caso son dos. Y ahora ya cambiaríamos de acorde, ¿de acuerdo? Vale, entonces, vamos a empezar ya con el ritmo de bolero aplicado a los acordes que os he contado antes, ¿vale? La menor. 1, 2, 3, 4.
Vale, una pequeña aclaración. Cuando veis que cuando tocamos el re menor, no tocamos quinta y sexta como hacíamos cuando tocábamos el la o el mi, sino que tocamos cuarta y quinta, porque son las notas que los bajos que contiene el acorde de re, ¿eh? Cuarta, que es el re, la tónica, y quinta, que es la dominante, que es el la, ¿vale? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, cuando tocamos el acorde de si semidisminuido, que es este, un poco más poco convencional, digamos, para los que no lleváis mucho tiempo tocando, igual, es un acorde que no estáis muy acostumbrados a ver, pues cuando tocamos este, cuando tocamos también el mi séptima después de este, el la, toda esta secuencia, el fa sostenido semidisminuido, otra vez el si, mi, alteramos un poquito el ritmo este que estamos haciendo y no estoy haciendo todo el rato esta combinación de bajo, no la hago aquí, porque resulta que como ocupan solamente medio compás, prefiero utilizar la misma rítmica para los dos acordes, digamos, para las dos blancas, ¿no? ¿Entendéis, eh? Digamos que cuando venimos aquí, solo hacemos esto, la síncopa esta. Otra vez mi, la menor, fa sostenido, si, mi y la. Vale, ahora vamos con la segunda parte. También lo mismo, para no alterar, digamos, esta constante que se produce aquí con los bajos, voy a empezar tocando la quinta y después la sexta con el sol, ¿vale? Toco la melodía un poco así para que la recordéis. Aquí sería donde entraría el acorde. Sol, sol, la, aquí, ¿no? 1, 2, 3, tiro, re. Vale, habréis visto que cuando toco el do, lo que utilizo para tocar, bien, digamos, para combinar los dos bajos, es que muevo este dedo 3 para hacer la dominante de do, que es sol, porque si no, no la tengo aquí. Claro, en los otros acordes, tocando quinta y sexta, ya tengo las dos notas que me hacen falta. En el mi también. En el sol también. En el re, tocando cuarta y quinta, también. Pero en el do necesito poner este bajo. Entonces, bueno, no os he explicado esto, pero es tan fácil como simplemente si tocamos esto, quinta y luego tercera, segunda y primera, movemos este dedo, volvemos a ponerlo, vale, ya tenemos los dos bajos del do. Y esto es todo el acompañamiento del 20 años. Entonces, bueno, ahora a trabajarlo. Cualquier duda que tengáis, escribir algún comentario, ponerme alguna sugerencia. Mira, a mí me gustaría que explicaras un poquito esto mejor, que no lo acabo de entender. Ahí está. Bueno, entonces espero que lo toquéis, que os miréis todo el tutorial y que os sirva de ayuda. Y si alguno de vosotros quiere mandarme algún vídeo de cómo lo está estudiando o de cómo lo está tocando de bien, y yo me pondré súper contento. Si queréis ponerlo en los comentarios, pues poner el enlace de un vídeo, no sé, grabado
con el móvil o cualquier cosa, que a mí me hará muchísima ilusión ver cómo lo estáis tocando. Bueno, y además de todo esto, pues lo de siempre. Si os gusta, pues darle a me gusta, esas cosas que hacen tanta falta y son tan necesarias. Las suscripciones, por favor, también. Si os ha gustado, pues os va gustando los vídeos que vamos colgando, pues suscribiros y así recibiréis puntualmente todos los vídeos que vayamos publicando. Con respecto a la melodía de este tema, la encontraréis en el otro vídeo. Os pondré un enlace abajo también de la descripción del vídeo para que podáis acudir a él sin problema. Más que nada para recordar pues la melodía y todo esto. Y bueno, y ya está, os lo dejo aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Un placer, como siempre, enseñaros cosas, mostraros cositas de la guitarra y para que mejoremos todos un poco. Y hasta muy pronto. Cuidaros.